Buenas noches, hermanos y hermanas. Es muy grato para mí continuar adelante con este trabajo de las 40 preguntas y 40 respuestas sobre la vida de los primeros cristianos en el libro de Hechos. Hemos encontrado algunas cosas muy interesantes que son aplicables para el día de hoy. Indudablemente, este movimiento del primer siglo afecta a todo hasta el día de hoy. Ya han pasado cerca de posiblemente entre 12 y 15 años desde que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y le dio a los discípulos la gran comisión. Y los apóstoles se congregaron en Jerusalén siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, y ahí en ese lugar pues se centró la predicación del Evangelio. Si podemos notar la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, mueve a los apóstoles a una predicación tan impresionante que en un solo mensaje fueron más de 3,000 personas que fueron bautizadas, y dice que seguía multiplicándose la palabra y muchos llegaban. Posiblemente fue una explosión tan impresionante del Evangelio en Jerusalén y sus alrededores que estamos hablando de 15,000, 30,000 personas. No había lugar para acomodar tanta gente en aquella oportunidad. Pero la persecución también comienza a manifestarse de una manera más sistemática, más organizada. Viene la elección de los 7 diáconos, y con ello pues también viene la muerte de Esteban. Pero también vemos cómo el Evangelio es predicado a personas temerosas de Dios, como el etíope, y también cómo el Evangelio es llevado a Samaria, también cómo el Evangelio llega con Cornelio. Vemos cómo se van derribando ciertas tradiciones y ciertas cosas en los mismos líderes, como son los apóstoles, para llevar el Evangelio a otros lugares. Ya para este entonces podemos ver que la iglesia, por causa de la misma persecución, el mismo acoso ahí en Jerusalén, pues los creyentes van saliendo de la ciudad de Jerusalén para salvar su vida, y van llegando, por ejemplo, a ciudades como a Antioquía. Ya en Antioquía se unen varios líderes ahí de diferentes contextos y culturas, y ahí el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy especial, y ese Antioquía se convierte como en el primer centro misionero a escala global. Entonces ahí estamos nosotros en este punto. Al empezar el primer viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé pues hicieron sus planes, y dice que llevaron a una persona. Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién era este Juan? Juan Marcos. Era un joven, era un familiar de Bernabé. Este joven pues va a ser alguien muy importante. Parece ser que ya acompañaba a los discípulos, y cuando Jesús hablaba a las multitudes, ya como que él tenía algún contacto, y por eso no es nada nuevo que él se encuentre ahora en este momento. Probablemente este hombre ya estaba teniendo algunos contactos y tenía algún conocimiento del Señor Jesucristo, pero era un joven y era un ayudante que estaba allí. Entonces, eso es lo que encontramos. Siempre el apóstol Pablo, como cualquier persona, va con otra persona, como la enseñanza del Señor Jesucristo, de 2 en 2, pero tiene un ayudante. Es bueno que estemos siempre acompañados para compartir el Evangelio a otras personas. En la pregunta 24, ¿por qué pensaba la gente de Listra que Pablo era el dios Hermes Mercurio? Hechos 14:12. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, siempre las creencias de la gente, ¿no?
Aquí estos habitantes de Listra pues son personas que tienen sus conocimientos de los dioses romanos, y esas similitudes pues las toman ahora en la manifestación de Dios a través de Pablo y Bernabé. Pues ellos los asocian con Júpiter y con Mercurio. Y saben que eso sucede. No quiero hablar de esos dioses y esa mitología griega ahora, sino pues miremos lo que pasa en nuestras creencias muchas veces. Nosotros muchas veces predicamos y decimos cosas y sentimos como el poder de Dios nos usa, y la gente nos asocia. Recuerdo en una oportunidad hace algún tiempo, el Señor me dio la bendición de dirigir a un grupo de pastores en un proceso, y en medio de ese proceso estos pastores tenían un concepto de apóstol. Y cuando estaba terminando este proceso, ellos me invitaron al frente que para ungirme como un apóstol, porque yo era un apóstol. Yo, para no quedar mal, yo los llamé aparte y ahí en medio de la congregación y le dije: yo estoy muy contento con ser pastor y quiero quedarme así, no quiero escalar a ser un apóstol, muchas gracias. Ellos me miraron desconcertados. Y yo seguí diciendo: lo que he hecho ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, así que no se preocupen por lo demás. Y este es el asunto: la gente con sus creencias muchas veces se mezclan en el Evangelio, y a veces nosotros como líderes nos mareamos y pensamos, y como que nos aprovechamos de esa situación y la creencia de la gente. ¿Cuál es nuestro trabajo? Siempre mostrar la honra y la gloria a Dios. Siempre dar la honra y la gloria a Dios y mantenernos en el lugar que corresponde. En la número 25 dice: según algunos habían llegado de Judea a Antioquía, que era necesario para la salvación. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La manifestación del judaísmo. Muchas personas pretendían haber conocido a Jesucristo, muchas personas pretendían que conocían del Evangelio, pero ellos seguían aferrados a los ritos y a las costumbres pasadas. Entonces, para ellos querían seguir sintiendo que podían alternar con los cristianos, pero los cristianos tenían que acceder a los ritos de ellos. En este caso era la circuncisión. Entonces ellos, todos los cristianos, como el evangelio estaba siendo predicado en las sinagogas, como dice aquí, entonces los que estaban en la sinagoga eran judíos. El propósito de estos primeros predicadores era alcanzar a los judíos realmente. Y por eso era que iban a las sinagogas. Entonces esta gente de las sinagogas pues veían con buenos ojos, entre comillas, el evangelio, pero querían ellos imponer sus costumbres y sus ritos, y por eso llegaron a este punto, ¿no? Que si no se circuncidaban, los que habían conocido el evangelio, que ahora venían a la sinagoga y que venían a la fe, entonces tenían que ser circuncidados, porque si no lo hacían no eran salvos. Entonces comenzaron a mezclar las cosas, y eso sucede hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces en muchas oportunidades escuchamos cosas de que si tú no haces esto no eres salvo, si estás haciendo aquello no eres salvo, y que si la salvación aquí, que si la salvación allá, y hay una cantidad de confusiones? Pero hermanos, el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Él no se va a ofrecer una segunda vez. Y en el momento en que tú creíste, fuiste sellado, y Cristo Jesús murió por tus pecados, y eres salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Ahí es la realidad que nosotros tenemos. Aquí no hay ritos para completar la salvación. Cristo Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados. Y no es tiempo de estar discutiendo si esto, si lo otro. Es tiempo simplemente de creer en la suficiencia de Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Somos salvos por gracia.
y no por méritos ni por ritos, solo salvos por gracia. La número 26 dice: ¿por qué Pablo y Silas no predicaron en Asia? ¿Y por qué no fueron a Bitinia? Hechos 16:6. Hechos 16:6. Dice entonces: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Bien, no quiero tampoco meterme en por qué el Espíritu Santo le impidió al apóstol Pablo predicar por allá. Quiero que miremos acá. Nosotros somos muy amantes de hacer planes. Y hacemos nuestros planes, hacemos nuestras agendas, y entonces queremos que el Espíritu se sujete a nuestros planes y a nuestras agendas. Pero aquí lo que yo veo muy claro, que el Señor de la iglesia es el Señor. El Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien mueve. Y el mismo Señor Jesucristo dice, y el Espíritu es como el viento. Tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Simplemente sientes su poder. Eso es todo. Pero estamos sumergidos, bautizados en el Espíritu. Estamos allí, el Espíritu Santo nos mueve. Él cambia los planes, Él cambia nuestros planes. Él tiene solo un plan, Él tiene solo un propósito. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros somos los que de una manera como inocente o romántica, nosotros tratamos de hacer nuestros planes y trazamos nuestra agenda y decimos esto y vamos a hacer esto y se va a predicar esto y estos son los planes y esta. Pero realmente quien tiene el control, quien dirige la iglesia, realmente quien dirige la iglesia, no es el concilio. Quien dirige la iglesia no es el presbiterio, tampoco es el pastor, ni la junta, ni los diáconos, ni la junta directiva. No. Quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene sus formas. Y a veces Él nos prohíbe hacer ciertas cosas porque tiene ciertos planes. Aunque para nosotros nos parece un desperdicio y nos parece una locura. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Él quiere hacer y simplemente nosotros vamos a obedecer a un contrario a nuestros planes ya trazados. La número 27 dice: ¿en qué se distinguían los de Berea de los de Tesalónica? Bien, Hechos 17:11. Bueno, aquí hay una de las del texto, realmente el texto por el cual una iglesia se llama, en este caso esta Berean o Bereanos, y hay iglesias que se llaman simplemente Berea. Recuerdo que en Colombia Dios me permitió plantar una iglesia en la ciudad de Pereira llamada Berea, pero este fue el texto que usamos con los líderes y los hermanos que nos estábamos reuniendo en una casa cuando se estaba plantando la iglesia. Simplemente estábamos meditando en la palabra y estábamos confirmando qué era lo que el Señor quería que hiciéramos, y realmente confirmamos que lo que Dios quería era que plantáramos una iglesia. Entonces por eso nos pareció más aterrizado utilizar este nombre para la iglesia. El versículo 11 del capítulo 17 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se trata de que el pastor dijo esto o el líder dijo esto. Es lo que dice la palabra de Dios. Siempre, toda conversación, toda predicación, todo mensaje, todo discurso tenemos que ir. ¿Qué dice la palabra? Realmente, ¿qué dice la palabra? No qué dice el hermano tal dice lo que quiera, pero ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no me va a perder. La palabra de Dios simplemente me va a confirmar que lo que ese hermano dijo era realmente la voz del mismo Espíritu hablando a través de él. Entonces, si es la voz del mismo Espíritu hablando a través de él, no va a contradecir su palabra. No la va a contradecir. Hay muchos por ahí afibrados hablando de que es palabra de Dios, pero realmente no es palabra de Dios si no está aquí. Si va en contravía de lo que está aquí, entonces no es palabra de Dios.
Así que es muy importante que no nos quedemos simplemente con sermones, con lo que dice alguien. Meditemos en la palabra. Qué bendición tener la Biblia en nuestra propia lengua, y qué bendición que podemos tenerla en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, en nuestros computadores. Podemos llevarla en todo momento, a todo lugar. La Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que consultar con ella y tener un método de estudio y de meditación. Por eso les insisto, mis amados hermanos, hagamos discipulado, hagamos estudio más profundo, meditemos en la palabra de Dios juntos, crezcamos en la meditación de la palabra, porque solamente así estamos seguros de que lo que hemos escuchado, eso es lo que dice aquí, eso es lo que dice aquí, y eso afirma nuestra creencia y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El número 28, ¿por cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? Hechos 18:11. Hechos 18:11 dice, y estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El apóstol Pablo estuvo en una de las iglesias insignias del Nuevo Testamento. Una de las iglesias que tenía todos los dones, abundaban en todos los dones. Desafortunadamente ellos se habían acostumbrado o se habían decidido por buscar los dones más espectaculares. Y como el apóstol Pablo en el capítulo 11, 12 y 13 de su primera carta dice, bueno, tienen todos los dones, pero les falta el amor. Allí estuvo el apóstol Pablo enseñando. Fue una iglesia donde Pablo tuvo mucho trabajo enseñándole la palabra de Dios, pero si ustedes revisan las cartas, la primera a Corintios y segunda a Corintios, nos damos cuenta que era una iglesia que tenía muchas dificultades, una iglesia que sufría de muchas divisiones y adolecía de muchas cosas, a pesar de que el mismo apóstol fue el pastor de ellos por 1 año y 6 meses. Y pues en otras temporadas también él estuvo y mandó cartas desde su corazón. La número 29. En el teatro de Éfeso, ¿qué gritaba la gente por espacio de 2 horas? Hechos 19, 34. Hechos 19, 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a uno gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Eso gritaron por 2 horas. ¿Por qué gritaron por 2 horas? Querían aturdir al apóstol Pablo, querían mostrar que era más poderosa la diosa que ellos adoraban. Cuando dieron cuenta que Pablo era judío, ellos querían mostrar que su Dios, sus creencias eran superiores. Dice por 2 horas el fanatismo religioso. La verdad ha llegado donde ellos, pero ellos tapan sus oídos a través de los gritos. Y por 2 horas estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios. Y la número 30. La número 30 dice, ¿cómo se llamaba el joven de Troas a quien Pablo resucitó de los muertos? Hechos 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Bien, este joven se llamaba Eutico. Está claro, el doctor Lucas está explicando que el apóstol Pablo tenía una predicación muy larga, ya era avanzada la noche, este joven imprudentemente estaba sentado, recostado en una ventana y se cayó, posiblemente a un 2.º piso, y se mató. Y qué tremendo, ¿no? Que pueda sucedernos una cosa de esas. El asunto es que no esté ahí el apóstol Pablo para resucitarnos, pero este joven estaba allí. Y pasa así muchas veces con nosotros, ¿no? Podemos pasar largas horas viendo alguna serie de televisión, podemos pasar largas horas jugando nuestros juegos favoritos,
pero cuando se trata de orar y cuando se trata de escuchar la palabra no podemos aguantar media hora y nos dormimos. Qué terrible esto. La misericordia de Dios resucita de un tico, pero eso no hace que pensemos con seriedad nuestra experiencia en nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo gastamos en lo que nos gusta, en lo que nos atrapa, nos llama la atención? Posiblemente horas y horas, me ha pasado a mí, horas y horas. Pero a la hora de leer la palabra, a la hora de orar, a la hora de escuchar el mensaje, 20 minutos es demasiado tiempo y no nos podemos concentrar. Algo nos distrae, algo nos saca de la concentración y no podemos enfocar. Recuerden, el apóstol Pablo no está presente ahora para que nos resucite. Y este joven cayó muerto. Y esto nos muestra a nosotros que muchas veces esa muerte es más espiritual que otra cosa. Cuando nosotros que podemos estar, pero no tenemos como ese deseo de meditar, no tenemos ese deseo de orar, no tenemos esa sed por la palabra de Dios, y como que es demasiado tiempo. Revisemos, no vaya a ser que haya una muerte espiritual en nosotros y que creyendo que tenemos vida, no tenemos vida. Que tengamos mucho cuidado con esto. Quiera Dios ayudarnos y prepararnos para el próximo miércoles, que tendremos nuestra última reunión con la vida de los primeros cristianos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has dado de meditación en tu palabra. Y gracias porque tu palabra es verdad, y ayúdanos siempre a contextualizarla y a mirarla de acuerdo a lo que estamos viviendo en nuestros días. Señor, gracias porque el Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy y siempre. El mismo poder está disponible en nuestras manos en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, para buscar tu llenura, para llenar nuestra vida de ti, de tu palabra, de tu poder, de tu presencia, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, porque a través de todos los tiempos tú has estado presente en tu iglesia y tú llevas adelante tus propósitos sin ninguna dilación. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.